En la oscuridad de una habitación cerrada, donde las oraciones se mezclaban con gritos imposibles, un niño de apenas 13 años luchaba contra algo que nadie podía ver, pero todos podían sentir. Esta no es solo una historia de terror, es uno de los casos más documentados de exorcismo del siglo XX. Un expediente real, sellado por la iglesia y oculto durante décadas. Hoy conocerás la aterradora leyenda de Roland Dewey, el caso de 1949 que inspiró la película El Exorcista, despojándolo de la ficción de Hollywood para revelar un olor mucho más crudo y real. En la cultura popular, el mal tiene rostro de niña y una cabeza que gira a 360 grados, pero la realidad es mucho más sucia, fría y silenciosa. En 1949, un niño de 14 años, conocido bajo el seudónimo de Roland Dewey, no solo fue víctima de una enfermedad mental o un engaño, su cuerpo se convirtió en el campo de batalla de una entidad que la ciencia no pudo nombrar. Muebles que se movían solos, arañazos que brotaban desde el interior de la piel. Esta es la historia detallada del exorcismo que rompió la cordura de los testigos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una película, es la vida real. Es la crónica de cómo el infierno decidió reclamar a un niño. Todo comenzó con una mujer llamada Harriet, la tía de Roland. Ella era espiritualista y le enseñó al niño cómo usar una ouija, como quien enseña a un niño a jugar al ajedrez. Pero Harriet al poco tiempo murió, dejando un vacío que Roland intentó llenar usando el tablero para contactarla, así como ella le había enseñado. Ahí fue cuando la puerta se abrió, pero no fue su tía quien cruzó el umbral. Fue algo peor, algo siniestro. Primero, fueron ruidos de goteo que nadie podía localizar. Luego el sonido de garras rascando el suelo debajo de la cama. Los padres desesperados lo llevaron a médicos, psiquiatras, pero mientras los doctores hablaban de histeria, la realidad en casa se volvía física. La cama de Roland vibraba con tal fuerza que el niño era lanzado al suelo, y los objetos sagrados de la casa saltaban de las repisas como si fueran repelidos por una fuerza magnética e invisible. Cuando el caso llegó a manos de los jesuitas, 2 sacerdotes aceptaron realizar el exorcismo. Uno de ellos documentó todo en un diario secreto que años después saldría a la luz. El ritual duraría semanas. Roland gritaba palabras obscenas en latín, escupía, intentaba atacar a los sacerdotes. Su fuerza era imposible para un niño. Durante las oraciones finales, según el diario, una palabra apareció marcada en su pecho, una palabra que decía Luis. Los sacerdotes interpretaron que debían continuar el ritual en San Luis, Missouri. Allí ocurrió el enfrentamiento final. El padre Raymond Bishop comenzó a documentar lo que hoy nos parece imposible. No eran solo ruidos. La entidad comenzó a usar el cuerpo de Ronald como un lienzo de agonía. Sin que nadie tocara al niño, aparecían esas marcas rojas, ampollas y arañazos profundos en su pecho y muslos, pero no eran marcas aleatorias. Los testigos juraron bajo juramento que la piel se elevaba formando palabras como Hell,
infierno, huevo, maldad. Trasladaron a Roland al hospital de los hermanos de San Juan de Dios. Allí el horror se volvió explícito. Durante las noches Roland entraba en un trance donde su voz cambiaba a un tono metálico, un sonido que parecía salir de una garganta llena de grava y bilis. En una ocasión, Roland se soltó de sus ataduras con una fuerza inhumana, arrancó un muelle del colchón y lo utilizó para rajar el brazo del sacerdote de arriba abajo, necesitando 80 puntos de sutura. El niño al despertar no recordaba absolutamente nada. Se dice que el niño orinaba con una precisión y volumen imposibles, apuntando directamente a las reliquias religiosas. Sus excrementos tenían un olor que hacía que los enfermeros tuvieran que salir a vomitar al pasillo. Pero lo más aterrador y perturbador era la telequinesis. Los recipientes de agua bendita volaban por la habitación y un cuadro de la Virgen María empezó a girar violentamente hasta que el rostro quedó hacia la pared. El 18 de abril de 1949 ocurrió el clímax. Roland, en un estado de trance violento, gritó, con una voz que no era suya: «Soy Legión», igual que los textos bíblicos. En ese momento se escuchó un estallido sónico que se sintió en todo el hospital. Un olor a ozono llenó el cuarto. Roland abrió los ojos y dijo: «Se ha ido». Roland Dewey sobrevivió, creció, trabajó para la NASA y vivió una vida normal, asegurando siempre no recordar nada de aquellos meses de 1949. Pero los sacerdotes involucrados nunca volvieron a ser los mismos. Algunos sufrieron pesadillas el resto de sus vidas. Otros se negaron a hablar del caso hasta el día de su muerte. ¿Fue un brote psicótico masivo o realmente hubo algo que se filtró desde otra dimensión a través de un simple tablero de madera? La ciencia dice que es imposible, pero los que estuvieron en esa habitación saben que el mal no necesita permiso para entrar. Solo necesita que alguien, por pura curiosidad, le abra la puerta. Años después, el caso inspiró la novela y la película El Exorcista, pero muchos documentos siguen clasificados y la verdadera identidad de Roland Dewey continúa en secreto. Algunos creen que fue una enfermedad mental, otros que algo oscuro realmente lo poseyó. La pregunta permanece hasta el día de hoy: ¿qué ocurrió realmente en aquella habitación en 1949? Y más inquietante aún, si fue real, ¿podría volver a suceder? ¿Tú qué opinas?